Gracias por seguirnos en Telesur, nuestro servicio informativo en texto y contexto. Hoy hablamos de un tema que, por supuesto, ha generado incluso alguna otra discusión en torno a aspectos como la política, aspectos como el cine, pero esta vez vamos a la literatura. Hablamos del canon patriarcal literario, un concepto manejado desde la crítica literaria. Se refiere a las obras, autores y criterios estéticos que han sido históricamente seleccionados, valorados y perpetuados como la gran literatura o el canon occidental dominante, pero marginando, según la crítica, la importante contribución femenina en estos escenarios. Vamos a analizar en texto y contexto el tema, la literatura femenina frente al canon patriarcal. Soy Francisco Blandón, bienvenidos. El canon patriarcal literario, a lo largo de los últimos 3 siglos, ha intentado marginar la voz de la mujer en la escritura creativa. Los grandes premios literarios y la publicidad dominante en el entorno se ha concentrado más en los hombres. Sin embargo, en las recientes décadas, las mujeres han logrado posicionar su talento y esfuerzo a través de una lucha asimétrica, imponiéndose en géneros como la poesía, en la que tradicionalmente destacan por sus referentes. ¿Cómo resalta la voz femenina en la poesía? Allí el perfil de nuestro programa el día de hoy, 3 mujeres con nosotros, historiadoras, poetas, para poder entender este escenario. Me acompaña en primer término Francis Arguinzones, docente universitaria y escritora. Francis, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Me acompaña también María José Escobar, licenciada en letras y poeta. También magíster en literatura comparada y escritora. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Penélope Claret Toro, poeta, escritora, gestora cultural. Muchísimas gracias, Penélope, nuevamente. Ya te teníamos anteriormente acá en nuestro programa. Primera pregunta, canon patriarcal literario. ¿Cómo explicar este término, Francis, su impacto en la contribución femenina, sobre todo en las artes, en la literatura? Bueno, el canon patriarcal ha existido en todos los contextos, en todas las áreas de la vida. Históricamente, pues han sido los hombres los que han estado apoderados de la creación de la historia, de la creación de la literatura. Eso lo pudimos ver nosotros permanentemente, incluso en el sistema educativo nacional. Me imagino que todos los sistemas educativos latinoamericanos han sido así, que han dado más preponderancia a la escritura hecha por hombres. De hecho, muchas de las mujeres tuvieron que cambiarse y colocarse seudónimos para poder expresar de alguna manera lo que sentían, lo que querían en el ámbito en los géneros de novela, en los géneros de poesía también. Entonces, siempre ha existido de alguna manera pues la imposición masculina en términos de divulgación histórica, literaria, desde su perspectiva, por supuesto, desde el patriarcado que siempre ha imperado. Entonces, bueno, eso por ahora, mientras llegamos a la actualidad, donde hay algunos cambios, pero todavía permanece, pues. Persiste este fenómeno. Por supuesto que persiste. Hemos tenido una lucha constante, permanente y perpetua, las mujeres, para hacernos sentir, para de alguna manera expresar todo lo que hemos querido de una forma más libre. Sí. Y sobre todo, pues también tiene que ver con la parte de la divulgación, porque una cosa es lo que se escribe y otra cosa es la que se divulga también, claro, la que se logra divulgar. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre la lucha precisamente en la actualidad en contra de este canon patriarcal, que por supuesto ha sido un fenómeno que continúa. María José, cuando hablamos de un canon patriarcal, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo se manifiesta esta estructura en los libros que se estudian en las escuelas, en la universidad? Porque incluso mucha gente puede, a través de la historia, y gente de edad un poco mayor, no darse cuenta en su momento, oye, pero de verdad no existen en la literatura universal esa firma femenina en los libros más importantes. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a tu programa. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Para hablar sobre qué es un canon patriarcal, lo primero que habría que definir es qué es un canon. El canon es una instancia de la literatura que va conformándose con el tiempo y que tiene que ver con los sistemas de reconocimientos, con los premios, con las publicaciones, con las ediciones, con las entrevistas como esta que estamos haciendo. Históricamente ha existido en Occidente la cultura patriarcal, el dominio del hombre en todas las áreas, como decía la compañera Francis Arguinzones. Y realmente en la literatura no escapa de ello. La literatura por muchos años fue, sobre todo, las publicaciones que se hicieron fueron sobre todo de hombres. Lo cual no quiere decir que no había mujeres que se imponían a todo eso, que buscaban las maneras más insólitas y más extrañas de hacerse notar. Por ejemplo, está el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, sí, que es una poeta mexicana que para poder seguir escribiendo, para poder seguir siguiendo su afán de conocimiento, decidió meterse a monja para poder hacerlo. Porque no es un secreto para nadie que por mucho tiempo a las mujeres no se les permitió ni siquiera ir a la escuela. Claro. Entonces estamos hablando de escritoras que no estaban en igualdad de condiciones. Entonces, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en la cantidad de publicaciones que tenemos de hombres mayoritariamente. Y ojo, con esto no quiero decir que no hay que leerle a los hombres. Los valoro, admiro muchísimos poetas, pero nosotras también tenemos una mirada, otra mirada del universo, otra mirada del mundo, otra mirada de la vida misma. Y esa mirada, pues, es la que plasmamos en nuestros escritos, y nuestros escritos, históricamente, no hablo de ahora, hablo desde los principios de la humanidad hasta nuestros tiempos, no siempre fue escuchada. Claro. Y no fue escuchada porque la literatura no escapa al patriarcado, que es un sistema que está en todas las áreas de nuestras vidas. Sí. Entonces, cuando vamos al colegio, lo hablábamos un poco fuera de cámara, lo que más recordamos son novelas y poemas de escritores. Y a veces está tan naturalizado que ni siquiera nos cuestionamos de no habrá una mujer que valga la pena leer. Es esa la invitación precisamente a leer escritoras que queremos plantear acá. Sí, efectivamente, esa es la idea de asumir una importante perspectiva femenina, la contribución femenina frente a la androcéntrica, o sea, centrada en el varón, y que resulta, por supuesto, de alguna manera un poco más rica ese canon a través del tiempo. Penélope, tu apreciación, la importancia, pero también lo que se le ha relegado en la historia al hombre por fuera de la mujer en tema de letras y en tema de literatura. Bueno, como decían las compañeras, el patriarcado es un sistema que abarca todas las áreas de la sociedad. Entonces, una vez instaurado, hace aproximadamente unos 8 o 10 siglos, se habla de que tenemos ese sistema hace tanto tiempo, ya se relega a la mujer en las distintas áreas. Entonces, como decíamos, pues hay muchas formas en las cuales las mujeres se quieren expresar en las distintas áreas, en el arte, pero no siempre el sistema lo permite. Entonces nosotras hemos tenido que, igual que en otras áreas, usar artilugios, artimañas, estrategias. Uno de esos es lo que mencionaba, bueno, los seudónimos. Claro. Muchas mujeres se vistieron de hombres, se disfrazaban de hombres para poder asistir a universidades donde no era permitido. Y es importante saber que eso es algo que no pertenece solamente al pasado. El patriarcado se renueva, va evolucionando. Entonces, siempre hay formas de opresión. El hecho de que nosotras estemos aquí, que todas nosotras seamos escritoras y que desde hace, no sé, como tal vez unos 20 años se pudiera hablar de que hay un despertar mayor de mujeres escritoras, eso es porque se ha hecho visible, pero las mujeres siempre hemos escrito. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, progresistas, donde existe una intención de generar, de construir una nueva forma de sociedad, se ha digamos, valorizado la inclusión. Claro. Entonces, no solamente la voz de la mujer ha estado
ha tenido más oportunidad, sino las voces de los pueblos indígenas, las voces de la población afrodescendiente, anteriormente esclavizada. Todas esas voces son importantes de escucharlas, porque como decía María José, hay una cosmovisión Claro. desde las diversidades. Entonces, podemos decir que no existe algo así como la literatura femenina. Eso es una discusión, pero yo particularmente coincido con otras compañeras quienes, bueno, reflexionamos al respecto, que no hay una literatura femenina, pues simplemente hay literatura y dentro de esa literatura tenemos diversidad de voces. La contribución femenina en este caso Sí, a se las podría letras. decir las voces femeninas que deben ser escuchadas o que debemos incluirlas en ese canon. Con sus matices, con su forma, con su perspectiva, pero sin duda que sea la mujer en igualdad de condiciones al hombre partícipe de esa historia literaria. Por supuesto, luego de la pausa vamos a hablar de otro detalle importante, ya lo decíamos, la lucha en la actualidad en torno a este escenario, la contribución femenina en la literatura frente al canon patriarcal. El tema el día de hoy, pequeña pausa, ya regresamos con Texto y Contexto. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de esa importante contribución de las mujeres en la literatura frente al fenómeno del patriarcado, frente a lo que significa este contexto del canon patriarcal. Y hablábamos precisamente de lo que significa, lo que es el concepto para nuestras invitadas, pero también cómo es la lucha actualmente, cómo es el avance de este cambio en el canon literario en las letras, sobre todo en la hispanoamericana, teniendo en cuenta este canon de exclusión. En este caso, contigo, María José, ¿cómo estás viendo esa lucha y cómo se está viendo también la forma como cambia directamente en nuestros pueblos de Latinoamérica la contribución femenina en la literatura? Bueno, en primer lugar hay que decir que esa lucha es una lucha histórica y es una lucha que nos está dando desde ahorita, es una lucha que hemos tenido las mujeres por décadas y que hemos dado en diversas instancias, que tiene que ver con la posición de hacernos ver, de tomar una voz, de que tengamos un cuerpo, una voz, una mirada que vale la pena ser leída y que vale la pena ser estudiada incluso. En Venezuela, por ejemplo, ha habido grandes avances. El Festival Mundial de Poesía últimamente ha tenido como homenajeadas a escritoras. Estuvo Belén Ojeda este año, el año que viene va a estar la poeta Wafi Salit, estuvo Ana María Oviedo Palomares y bueno, espero y siento que van a seguir siendo homenajeadas las mujeres porque si vemos la lista hay una gran disparidad y de la misma manera la cantidad de publicaciones todavía, si vemos las listas en las antologías, cuando revisas un índice hay disparidad. Sí. Ahora, esa disparidad cada vez va equiparándose cada vez más. Por ejemplo, también tenemos la colección Yo misma fui mi ruta, que publica autoras tanto que ya tienen una obra como que son noveles. Y es una manera de que las escritoras sean leídas. Nosotras, desde Tejer con la Palabra, el grupo del que formamos parte, Penélope y yo, pues venimos haciendo ver reseñas de mujeres. Las reseñas son parte de los circuitos de legitimación literaria. Es como que una persona te recomiende una obra, al tú leer una reseña, pues vas a querer buscar esa obra. Sí. Anteriormente había muy pocas reseñas escritas sobre mujeres. ¿Y es mayor esa búsqueda en Latinoamérica, por ejemplo, que en otros lugares del mundo? ¿Cómo ha sido la experiencia en Latinoamérica en ese sentido? En Latinoamérica, pues hay grupos de escritoras en toda Latinoamérica, en Ecuador, en México, en Colombia, en Cuba. Hay premios que han ganado escritoras. Perla Suez ganó el Rómulo Gallegos. Claro. Hay cada vez una mayor visibilización de las mujeres. Y esto no es algo gratuito, que es lo que quisiera también mostrar, que no es algo gratuito ni es algo que sea regalado, no es una dádiva, sino es algo que las mujeres alrededor de los años, a partir de los años, hemos ido luchando y hemos ido trabajando generación tras generación. Sí. Nosotras no somos más
que las mujeres que estamos en la generación que está presenciando todo un camino que ya ha fundado con las mujeres, el florecer de ese camino. Nosotras estamos recogiendo en mucha medida las luchas de escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz, como Rosario Castellanos, como Lida Franco Farías en Venezuela, como poetas de Cuba, como poetas de Colombia, que se han luchado por hacerse ver, hacerse una voz, y que además esa voz sea vista en igualdad de condiciones, porque a veces cuando se habla de la poesía escrita por mujeres, se dice algo así como las poetisas, o se dice algo así como el aporte femenino a la literatura. Y eso, que parece ser algo bonito, y sé que la mayoría de las veces es dicho con la mejor de las intenciones, pues nos relega a un gueto. Claro. No es el aporte femenino en la literatura, es que las mujeres también hacemos literatura y que la hemos hecho desde siempre. Yo, gracias a Irene Vallejo, la escritora española, con su maravilloso libro El infinito en un junco, estuve viendo el caso de Sulpicia. Es una escritora que vivió en la época dorada del emperador Augusto, imagínate, y de ella solo se conservan 6 poemas. Tenemos conocimiento de que de los escritores de esa época se conservan obras completas. De Sulpicia solo se conservan 6 poemas, y desde allí ya puedes ver la disparidad. La disparidad que existe, por supuesto. Y bueno, esa disparidad viene dada por muchos factores. No es una cuestión macabra ni de maldad que alguien ideó, sino que sencillamente responde a unas dinámicas en las que se ha organizado la sociedad, que tienen que ver, como lo hemos conversado muchas veces, con los cuidados domésticos, que en su mayoría recaen sobre las mujeres, con el tiempo que pueden dedicar las mujeres a la escritura, a la lectura, con esta dificultad que tenían las mujeres para acceder a las universidades porque no se les permitía. Y bueno, después que ya se les permitió, entonces el estigma quedó allí todavía, porque entonces eran las invasoras, eran las mujeres. ¿Qué hacen ellas aquí si ellas tienen que estar en casa cocinando? Cada vez más avanzamos en que eso se trascienda, y yo creo que estamos en el mejor momento de la historia en cuanto a esas luchas. Sí, en grupos intelectuales masculinos donde irrumpe la figura de una mujer siempre ha dado de qué hablar. Penélope, tu apreciación sobre esa lucha hoy en día, de la manera como, dice María José, se está dando mayor visibilidad a la mujer en un contexto, como ya hemos comentado, incluso de censura, que puede ser un doble desafío. Sí, bueno, como decía anteriormente, yo creo que el patriarcado se está renovando, y en este momento es un momento cumbre en el que estamos viendo cómo las formas del fascismo, que es una de las digamos, es como la máxima expresión del patriarcado, porque se agudizan las jerarquías, se agudizan las exclusiones, se agudiza el racismo, el sexismo. Sí. Entonces, ante eso, efectivamente, como decía María José, hay un acumulado de luchas, pero entonces también los pueblos del mundo pueden llegar a sentirse acorralados, y esa es toda la intención que tiene el fascismo, ¿no? Claro. Sin embargo, tenemos una gran ganancia en nuestros pueblos de los sures globales, y es la lucha colectiva. Digamos que las mujeres siempre hemos escrito, las mujeres siempre han estado presentes en todos los espacios, en la ciencia, en la ingeniería, en la invención, en la academia, pero cuando la mujer está sola ante esa presión social, tiene un desgaste emocional mucho mayor. Cuando nosotras nos juntamos en colectivo, y está demostrado además y reconocido por la ONU, por muchas organizaciones internacionales, que las mujeres en el mundo somos las que estamos haciendo comunidad. Y al hacer comunidad, era un poco lo que decía Francis, nosotras somos garantes de la vida, pero ese fortalecernos mutuamente nos genera una fortaleza inédita. Una fortaleza que hoy día estamos precisamente pues viendo esos frutos en ese florecimiento, y en el reconocimiento de que sí, unidas es que somos más fuertes. Por ejemplo,
un estigma que existe no solamente sobre las mujeres, sino sobre los intelectuales, los poetas, es la... digamos, como cierta perturbación emocional que pueda haber existido en su vida. Digamos, bueno, Virginia Woolf, que se suicidó. Claro. En este momento se me va el nombre de la argentina, que también... Alejandra Pizarnik. Sí, hay muchos estigmas al respecto. En Venezuela también tenemos escritoras que cayeron ya en el suicidio. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera entrar en ese canon representaba una presión emocional muy fuerte. Entonces, hoy día tenemos la ventaja de que hay una gestión gubernamental, por ejemplo en Venezuela, en muchos otros países de Latinoamérica, donde tenemos mayores oportunidades. Y eso facilita las cosas, pero también tenemos que tener en cuenta ese agresor. Y ese monstruo que se renueva y que sale de la laguna a cada tanto, que es el fascismo, y que se representa, bueno, en los gobiernos hegemónicos. Franci, para finalizar, me queda poco de un minuto, me dice el director, quería tu apreciación y también el mensaje que le puedes dar a todas esas mujeres que nos están viendo, que tienen esa curiosidad por la literatura y que encuentra hoy en este panel un respaldo para cualquier tipo de producto que pueda hacer. Claro, a todas las mujeres que seguramente están escribiendo y que tienen todas sus letras y sus palabras en carpetas o en un archivo en su computadora, quiero invitarlas a que muestren sus escritos, a que busquen. En este momento, como lo han dicho las compañeras, tenemos muchísimos espacios de crecimiento literario para mujeres y hombres también. Y la Casa de Andrés Bello es una, la Escuela Nacional de Poesía, que es una de las experiencias más maravillosas que hemos tenido en el país, porque se siembra la poesía desde las escuelas, desde los liceos. Entonces, esos son espacios abiertos para todo aquel que siente amor por la palabra, por la estética de la palabra y sobre todo por la lucha a través de la palabra, ya sea escrita o sea oral, porque también con estos medios que tenemos alternativos, pues también podemos utilizarlos para hacer videos y para que nuestra palabra llegue a más personas. María José, por último, rápidamente la invitación también a las mujeres por parte tuya. Bueno, yo las invito a que continúen, a que perseveren, a que sigan escribiendo, a que sigan mostrando lo que hacen. Las invito a que se acerquen al círculo de poesía que llevo en la estancia, donde leemos poetas mujeres del siglo XX, es 2 veces al mes en PDVSA La Estancia, y las invito a que asistan a los talleres, a que tomen la voz, a que sientan que su voz es valiosa, que su voz es importante, que si no han sido oídas antes, en este momento pueden ser oídas y cada vez más van a poder ser oídas, que sigan escribiendo y que sigan leyendo y que sigan formándose. Importante la invitación. Nosotros, por supuesto, también invitamos a la audiencia a través de www.telesurtv.net y en contáctenos @telesurtv.net su opinión sobre el tema el día de hoy, de este y cualquiera, en texto y contexto. Muy importante, hemos aprendido, yo en lo particular he aprendido muchísimo, espero que también en casa lo hayan hecho. Todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo conmigo. Y así finalizamos Texto y Contexto, será hasta una nueva oportunidad. Soy Luis Francisco Landón, gracias por seguirnos.